y del Espíritu Santo. Amén y amén. Daniel capítulo número 10, versículos 1 al 12, tal cual como lo hemos leído, hace referencia en primera parte, versículo número 1 al versículo número 2, hace referencia a dos sucesos de manera muy, diríamos, seguida, muy paulatina, en referencia a la primera revelación dada en las 70 semanas. La Biblia nos dice en el verso 1 del capítulo número 10, sí, que este varón llamado Daniel puso, dice la Escritura, el Señor en él la revelación para entender, sí, y poder comprender la visión. Verso 1 en la parte final. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Verso número 2, luego de que Daniel asume lo que Dios le está dando a conocer referente a la situación de su pueblo, de su nación, Jerusalén, ahora él dispone de manera voluntaria a hacer un ayuno que lleva ya, por cierto, 21 días, tal cual la misma palabra lo declara. Ese ayuno bien pudo haber sido, mi querido hermano, intercediendo por su pueblo, por lo que habría de acontecerle en ese periodo, del cual el Señor le había mostrado que habría de durar 70 semanas, que eran obviamente un lenguaje simbólico hacia años y para el porvenir de su pueblo. En el verso número, dice 2, del mismo capítulo 10 de Daniel, en aquellos días, dice la Escritura, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí, dice el verso número 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron, dice ahí, las 3 semanas. 3 semanas, mis queridos hermanos, donde Daniel propone en su corazón orar, clamar y hacer un ayuno, no tanto para golpear su cuerpo, sino más bien para buscar en ese espacio de tiempo, buscar con todo su corazón el rostro de Dios. La Escritura nos dice algo fascinante con respecto a la búsqueda que tiene este hombre. Si nos vamos, por favor, en el verso número 12 del capítulo número 10, entonces me dijo aquel varón que le apareció, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he, dice la Biblia, venido. Ahora, muchos podrán decir: bueno, el Señor, desde que el momento que Daniel se puso a orar, el Señor ya le escuchó desde ese momento del inicio del ayuno. Bueno, podríamos decir que sí, pero en parte, porque la vida de Daniel no estaba consagrada simplemente por ese lapso de 21 días de oración. Toda la vida de Daniel ya estaba consagrada en su Dios desde que él era un muchacho. Recordemos, por favor, vayamos nuevamente al libro de Daniel, pero en el primer capítulo, en el capítulo número 1, Daniel había propuesto en su corazón reservarse para su Dios desde su juventud. Verso número 8 del capítulo 1 de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Toda la vida de Daniel había sido una vida de consagración, una vida de estar apartado para servir a Dios. Lo que ya refleja Daniel en el capítulo número 10, que por cierto ha de haber tenido aproximadamente cerca de 85 años de edad, ahora es de buscar una respuesta a una situación que él creía meritoria para poder ver para su pueblo días mejores. Recuerde, mi querido hermano, que estaba próximo a acabar los 70 años de cautiverio que el mismo el profeta Jeremías y Ezequiel también habían profetizado.
Vayamos nuevamente a Daniel capítulo número 10 y veamos de qué manera se desenvuelve este suceso. Y de qué manera también esto se aplica en nuestra vida espiritual. Verso número 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, dice el Señor, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Verso número 24 nos dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y dice, y ceñido sus lomos ¿de qué? De oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, es decir, como de una piedra preciosa, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo, dice, de una multitud. Mi amado hermano, la apariencia de este varón, la Biblia no dice en ese sentido que haya sido un ángel, pero dice que fue la figura de un varón. Bien pudo haber sido una manifestación de Cristo mismo para poder darle a conocer a Daniel lo que él estaba pidiendo en oración. Bien, también el libro de Apocalipsis da ciertas características similares a las que el mismo Daniel manifiesta al ver a este varón para poder relacionarlo con Cristo. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, y veamos ciertas similitudes en cuanto a las características del varón que nos da Daniel en el capítulo 10 con aquellas que nos da el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, cuando también a él se le da una visión. Apocalipsis, capítulo número 1, y nos dice el verso número 12. Aquí Juan está recibiendo también una revelación. Y me volví, dice el verso 12, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos, mira, al igual que el varón que se lo ve en Daniel, sus ojos, dice, son ¿de qué manera? Son, dice ahí, como llama de fuego. Y sus pies también semejantes a lo que ve Daniel. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, es decir, con esplendor, brillante, como de un horno. Y su voz también, ¿cómo es la voz cuando habla? Como estruendo, dice ahí, de muchas aguas. Si uno ve entonces estas mismas características que Juan ve en la visión de Apocalipsis, y vamos a Daniel capítulo número 10, versículo número 5 al versículo número 6, habrán muchas similitudes tanto en la visión del uno como en la visión del otro. Es decir, que en ambos escenarios bien podríamos aducir que Cristo mismo se manifestaba para dar a conocer a este hombre la petición de su oración. Mas sin embargo, algo habría de suceder. Mire lo que nos dice la Biblia en el verso número 7. Y solo yo, dice ahí Daniel, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Recordemos la posición de Daniel en el imperio babilónico. ¿Cuál era el cargo que él, mi amado hermano, ocupaba dentro de ese imperio? Él era un
gobernador de entre los 3 que gobernaba toda Babilonia. Por ende, si sus ocupaciones demandaban también gente que le asistiera para también administrar el imperio. Mas sin embargo, cuando la revelación viene a él, mi amado hermano, solamente él es aquel que puede ver si la revelación o la visión que Dios le quiere mostrar. Pero aquí hay algo importante que también debemos de rescatar para nosotros en la actualidad. No importa, mi amado hermano, si lo que Daniel haya estado ejerciendo en sus funciones de trabajo, nada le impedía buscar el rostro de Dios. Mi amado hermano, Daniel no es que se pegó 21 días de vacaciones para dedicarse a buscar el rostro de su Dios. De hecho, Daniel en su trabajo y ejerciendo su ministerio en lo secular, buscó el rostro de Dios y Dios fue propicio a él. Tanto así que luego de 21 días el Señor le manifestó su gloria, su revelación, él estando todavía ocupado en sus cosas seculares. Esa lección espiritual para nosotros también debería de marcar nuestra vida espiritual. No podemos utilizar como pretextos de que estamos trabajando y por eso no podemos entrar, se me ocurre, en un ayuno. Porque estamos de pronto en un negocio, no podemos de pronto tener en nuestra mente o en nuestro corazón un espacio para recordar las palabras o meditar en las palabras de nuestro Dios. No hay, mi amado hermano, para el creyente un lugar donde su mente y su corazón se desconecten de su Dios. Todo lugar es bueno para buscar el rostro de Dios. En casa, en la oficina, en el colegio, en la universidad, cuando vas a la cama, cuando estás en el baño, cuando estás en tus negocios, cuando estás en la iglesia. En todo tiempo el creyente lleva a su Dios en su corazón. Daniel, mi querido hermano, él estaba no solo, sino rodeado de gente. Y dice la Biblia en el verso número 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Me recuerdo del pasaje que también nos dice la Biblia, y acompáñenme por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Algo muy parecido le sucedió a un varón llamado Saulo. Dios quiso también manifestarse a él, y los que andaban con él, si bien es cierto, estaban junto a él, pero nadie pudo ver la manifestación de la gloria del Salvador en su vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Veamos, mis amados hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo número 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces o golpes, contra el aguijón. Versículo número 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pero vea, ¿Saulo andaba solo? Claro que no. Mira lo que dice el verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver, ¿qué dice la Biblia? Mas sin ver a nadie. Mi amado hermano, es que cuando la unción del Señor se manifiesta, solo los que son espirituales, diríamos, y podrán degustar lo espiritual,
mientras los que no tienen el Espíritu Santo no podrán aprovechar el mensaje que Dios tiene para ellos. Eso bien pudiera suceder también aún dentro de una misma iglesia. Solo los que vienen dispuestos, sí, de manera espiritual a asumir en Dios su palabra, saldrán regocijados con el mensaje. Es decir, estarán presentes y también oirán la voz de Dios y podrán ser bendecidos por esa palabra. Pero aquellos que vienen ajenos a buscar de Dios, es decir, han venido por obligación, están aquí simplemente porque la esposa le dice que tiene que venir a la iglesia, o porque un padre le dice a su hijo es que debe ir a la iglesia. Para ellos el mensaje, mi amado hermano, así sea Cristo mismo predicando, para ellos el mensaje será un címbalo que retiñe, pero nunca dará el fruto que Dios quiere que dé en nuestras vidas. De hecho, mi amado hermano, cuando la Biblia nos dice en Daniel capítulo número 10, que solamente en el verso 7, solamente yo, dice la Biblia, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino por el contrario, ¿qué dice el verso 7? Que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Mi amado hermano, cuando la voz de Dios manifiesta su voluntad, no es para esconderse, no es para huir, es para acercarse a esa voz y asumir de ella lo que el Señor tiene a bien de mandarnos. La Escritura nos dice en el verso número 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión. A continuación dice el mismo versículo 8, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Ahora, recordemos el escenario que le antecede a esto. ¿En cuántos días Daniel había incurrido en ayuno? 21 días. ¿Cómo había quedado Daniel luego de ese tiempo de ayuno, es decir, de búsqueda de Dios en oración? ¿Cómo había quedado? ¿Cómo había quedado? Lea bien el versículo. ¿Cómo había quedado? Con fuerzas. Cuando aparece el varón en la visión, entonces se queda sin fuerzas. Leamos detenidamente. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Mire, ¿cuánto la vio? Y no quedó fuerza en mí. Antes dice, mi fuerza, es decir, tenía fuerza, pero se cambió ¿en qué? En desfallecimiento y no tuve vigor, dice ahí, alguno. ¿Cómo nos deja, mi amado hermano, los ejercicios espirituales a un creyente? ¿Cómo nos deja? Como mucha gente suele salir de un ayuno. ¿De dónde viene? Vengo ayunando y viene todo derrotado a la casa. No, mi amado hermano. Cuando uno va a ayunar, cuando uno va a buscar el rostro de Dios, cuando uno va para la iglesia y sale de ella, sale con gozo, con fuerza, con energía, porque el Espíritu de Dios llena, mi amado hermano, nuestras debilidades y las hace fortalezas. Amén. Un ayuno no es para debilitarnos. Buscar el rostro de Dios no es, mi amado hermano, para perder el vigor, sino por el contrario, para salir con las fuerzas del Señor en nuestra vida. En el caso de Daniel, él estaba fortalecido luego de esas 3 semanas de oración. El punto es que cuando viene la visión a él, viene la presencia de Dios a su vida, él se siente desfallecer. Él se siente poca cosa y cae prácticamente como muerto. Mi amado hermano, ese suceso de alguna manera nos enseña que si bien es cierto, podríamos tener mucho vigor espiritual, la carne en sí como tal no puede soportar la gran santidad al Dios al cual servimos. Recuerde las palabras del mismo Jesús y del mismo Dios. No quedará así delante de él, sí, carne en pie o ojo que le vea y permanezca. Recuerde que el hombre en sí mismo no está hecho para poder soportar la presencia misma de Dios. En el versículo número 9 nos declara el Señor, luego de ese cimpajón en su carne, ¿qué es lo que dice el Señor? Verso 9. Pero oí el sonido de sus palabras. ¿Y qué sucedió al escuchar la voz?
y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano que me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse, dice la Biblia, en pie, temblando. ¿Qué logró levantar, mi querido hermano, a Daniel de esa situación, sí, de incapacidad en su carne, al escuchar que se le estaba hablando? Mi amado hermano, no es, ¿verdad?, ajeno a nuestras vidas, que es la palabra la que logra causar en nosotros el aliento y el vigor necesario para seguir adelante en medio de las pruebas. Pero quiero entrar, mi amado hermano, estos primeros 12 versículos simplemente como una introducción a lo que el Señor tiene preparado en esta noche para nosotros. Versículo número 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, dice la Biblia, yo he venido. Ahora, ¿desde cuándo el Señor se dispone, mi amado hermano, a escucharnos y a atendernos? ¿Desde qué día o desde cuándo? Desde el primer día que disponemos en nuestro corazón el buscarlo. Entendamos esto, mi querida iglesia. Si usted dispone en su corazón buscar de Dios, Dios no se queda de brazos cruzados diciéndole a uno: no, yo a ti no te voy a oír, yo a ti no te voy a recibir. Todo es decisión del corazón, mi amado hermano, para buscar de Dios. Si tú lo buscas, el Señor se compromete a respondernos. Si tú le clamas, Él se compromete, mi amado hermano, a contestar nuestras oraciones. Pero debe de haber propuesta en nuestro corazón y determinación para iniciar una relación permanente con Cristo. Si usted establece en su vida una relación espiritual con su Dios, no decaiga, mi amado hermano, en esa búsqueda. Entienda que Dios en su debido momento estará presto a responder a nuestro clamor, a nuestra humillación. En el verso número 12 dice en la parte final: sí, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero recuerde, ¿qué es lo que estaba haciendo este varón esos 21 días? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Había estado ayunando, había estado orando, privándose de alimentos, no para matar su cuerpo, sino para enriquecer su espíritu. Pero, amado hermano, la Biblia dice, sí, que cuando uno ora, si bien es cierto, Dios está presto para oír nuestras oraciones, porque así lo declara en el Evangelio de Mateo, que cuando uno va a su lugar íntimo de oración, uno cierra su puerta y ora a su Padre que está en lo secreto, dice la Biblia, el que nos oye en lo secreto nos recompensará en público. Mas, sin embargo, mi amado hermano, ¿por qué demoró tanto el Señor en responder a Daniel, siendo este un varón tan amado, tan fiel y tan, diríamos, tan prominente en las cosas espirituales? Mi querido hermano, hay situaciones a veces en las que usted puede orar de manera momentánea, rápida, express, y Dios rápidamente también atiende a ese clamor. Pero también es bien cierto que hay situaciones en las que usted viene orando paulatinamente, constantemente, durante días, semanas e inclusive años, y las oraciones se ven como que si no estuviesen siendo oídas por Dios. Pero esto se debe a algo que la Biblia en esta noche quiere darnos a conocer. Miren lo que nos dice en el versículo número 13. Acompáñenme por favor en esa lectura. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso, y póngale asunto a esto, porque aquí nada hay de coincidencia. Se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, recordemos que este era un arcángel, he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora vamos a entrar en un ámbito espiritual. Cuando este varón que se asoma delante de Daniel está ahí para darle respuesta al clamor que Daniel había hecho durante ¿cuánto tiempo, mi querido hermano? 21 días. Recuerde lo que dice el versículo, número 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, ¿verdad? 7 días tiene la semana, por 3 semanas, ¿cuántos días? 21 días. Ahora, mi amado hermano, la disposición de Dios para Daniel era de contestarle el mismo día que él clamó a su Dios. No en vano la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Pero dice el versículo número 13 del capítulo 10 que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, se le opuso el mismo lapso de tiempo que Daniel había estado, ¿qué cosa? Mientras Daniel estaba orando, algo estaba sucediendo en los cielos. Este asunto del versículo 13 en adelante es un escenario netamente espiritual. Este es un ambiente, mi querido hermano, donde ya no se enfoca a príncipes o reyes terrenales, sino más bien a principados y reinados celestiales. La Escritura nos dice en el verso número 13 que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ahora, ¿qué imperio era el imperio persa? Obviamente que si se lo quiere llevar al trasfondo histórico, los medos y los persas habrían de ser las naciones que también abarcarían un gran poder en medio del gobierno mundial. Pero también eran naciones paganas, naciones que imponían sus dioses, imponían su idolatría en medio también del pueblo creyente. Pero la Biblia nos dice que esos 21 días que pasaron, alguien tuvo que venir en auxilio para poder ganar esa batalla. Dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes ¿de quién? Es decir, y pude prevalecer frente a esos reyes. Verso 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ahora, vayamos al trasfondo de estos 2 versículos. Daniel 3 semanas había propuesto en su corazón orar y buscar el rostro de Dios. Verso número 13. 21 días, alguien en un mundo espiritual se había levantado para crear ¿qué cosa? Oposición, conflicto, para que el mensaje de Dios no pueda llegar a la vida de Daniel. Y esto, mi amado hermano, a mí me da en esta noche la pauta de dar una lección espiritual bastante fuerte para nuestras vidas. Mi amado hermano, el enemigo de nuestras almas, el diablo, será el primer opositor para que tus oraciones no puedan ser contestadas. Mis queridos hermanos, si bien es cierto, sabemos por la palabra que cuando clamamos a nuestro Dios, Dios nos oye. Mis queridos hermanos, en el trayecto, por así decirlo, habrán sectores de oposición para que la bendición de tu Dios no llegue a hacerse real en tu vida. Mis queridos hermanos, muchos hermanos suelen meditar en cosas como estas cuando oran y buscan el rostro de Dios. Mucha gente testifica diciendo, hermano, estoy orando, estoy clamando, pero siento una presencia del maligno, siento algo que se opone, siento que el ambiente se vuelve oscuro, parece como que si alguien me estuviera viendo. Todo es que doblo mis rodillas
rodillas y mis vellos se erizan. Siento la presencia de alguien en este lugar. Mi amado hermano, el reino espiritual de maldad es un reino real y la Biblia así lo confirma. La Biblia nos dice, y acompáñame por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5. Acompáñame por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Veamos, mis amados hermanos, adentrándonos en este tema. En el capítulo número 5, versículo número 8. ¿Lo tienes? Sed sobrios, es decir, no estés adormitado o embriagado. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Recuerda, mi querido hermano, que el primero que experimentó tentaciones en esta tierra fue el mismo hombre desde el huerto del Edén. Cristo mismo, mi amado hermano, en sus tiempos de oración, en sus tiempos de ayuno, en sus tiempos de búsqueda, consagrándose a su Dios, tuvo como primer enemigo y obstáculo al mismo Satanás en sus tiempos de intimidad de oración. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4. Mira lo que nos dice el Señor en estos versículos. Lucas capítulo número 4. Versículo 1 al 3. Jesús, ¿cómo estaba Jesús? Mucha gente dice, hermano, estoy lleno del Espíritu Santo y el diablo no me puedes ni siquiera ver. Veamos si es cierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo o por el Espíritu al desierto. Verso 2. ¿Cuántos días estuvo orando? Por 40 días. Y dice la Biblia que en esos 40 días, ¿qué cosa era? Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, dice, tuvo hambre. Ahora, verso número 13. ¿Qué pasó luego de que el diablo sí lo había tentado constantemente? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? Nunca más lo molestó. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice, mi querido hermano? Se apartó de él, dice, para siempre, por un tiempo. Mi amado hermano, si el diablo fue tan osado, tan atrevido, que en el tiempo más de intimidad que puede llegar a tener un hombre, que es con su Dios en la oración, se le manifestó para estorbar la oración, se le presentó para, diríamos, detener en sí la comunión con su Dios. Imaginémonos nosotros, mis queridos hermanos, cómo este enemigo de nuestras almas no ha de provocar todo obstáculo y resistencia también para desanimarnos en la oración, para truncar las respuestas o las peticiones que Dios ya nos ha concedido. Mis queridos hermanos, es que la Biblia es clara al respecto. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, acompáñame por favor. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tienes? En el versículo número 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, es decir, en este cuerpo, no militamos o no vivimos según la carne. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia
o de nuestro ejército. ¿Qué dice la Escritura, mi querido hermano? No son carnales, es decir, nosotros no peleamos ni con metralleta, ni con revólver, ni con tanque. ¿Qué dice la Escritura? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas, mi amado hermano? ¿Con qué clase de fortalezas un creyente tiene que pelear? Que el Señor nos dice en este texto que debemos en sí mismo, ¿sí? en este caso, de proveernos de esas fuerzas. ¿Es que acaso realmente existe alguien superior en un mundo espiritual que quiere detener que nosotros avancemos como creyentes? Pues déjeme decirle que sí. La Biblia nos dice en la carta de los Efesios, sí, en el capítulo número 6, acompáñeme por favor. Efesios. ¿Lo tienen? Capítulo 6, verso número 12. Nuestro Señor nos advierte y al mismo tiempo sí nos capacita, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra ningún ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están ellos? ¿O en dónde moran? En las regiones, ¿qué dice? En las regiones celestes. Mi amado hermano, ¿por qué ese varón que aparece, sí, ahí en el libro de Daniel, si decíamos que era Cristo, sí, no pudo vencer él solo a esta manifestación, por así decirlo, infernal, que se encasilla como el primer, diríamos así, jerarca de este listado? ¿Cómo pone Dios en esa jerarquía? ¿Qué va en primer orden en las huestes espirituales de maldad? Sino contra qué dice tenemos lucha, contra principados. Amado hermano, es decir que dentro del gobierno del maligno existen rangos jerárquicos, ¿sí?, en los cuales ellos establecen autoridad y poderío para resistir al pueblo de Dios. Pero ese principado que dice el capítulo 6, verso 12, también lo dice el capítulo 10, versículo número 13, donde nos declara la Biblia: mas el príncipe del reino de Persia. Ese varón, si aducimos que es Cristo, necesitó ayuda. ¿Para qué cosa? Para vencer dicho principado. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque todavía Cristo no había vencido, ¿qué cosa? La muerte. Cuando Cristo vence la muerte en la cruz del Calvario, entonces Él toma toda autoridad y todo señorío en la tierra, debajo de la tierra, en las huestes, mi amado hermano, celestiales, y también en el cielo, y Él se corona como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Dios le da nombre sobre todo nombre, mi querido hermano. La Biblia entonces nos declara en el versículo 13: el príncipe del reino de Persia se le había opuesto durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14: y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amados, ¿cómo se forjó el imperio de maldad? ¿De dónde nació ese principado? ¿Y de qué manera se estableció esto en la tierra? Ustedes dirán para la próxima semana. No, para esta semana. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel y veamos de qué manera se originó este imperio de maldad. En el libro de Ezequiel, capítulo 28.
Ezequiel capítulo 28. ¿Lo tiene? Verso número 1 al 7. Y luego del verso 13 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Y vaya viendo el asunto. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, es decir, de las multitudes. Y dice ahí la Escritura: siendo tu hombre y no Dios, y has puesto en tu corazón como corazón de Dios. He aquí, le dice, tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Verso 5. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones, es decir, en tus muchas jerarquías, has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Versículo número 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Cómo se lo conocía antes en el cielo? Verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Verso 16. A causa, nuevamente le dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Isaías capítulo número 14. Complementemos esta enseñanza. Isaías capítulo número 14, verso número 12 al 15. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 14, luego vamos a Apocalipsis 12. Isaías capítulo 14, verso 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo? Oh, ¿con qué nombre lo puse? ¿O lo pone el Señor? Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto,
junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Verso 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero mi amado hermano, la Biblia, cuando uno va al libro de los Efesios, acompáñeme nuevamente a este texto que hemos leído, capítulo número 6. La Biblia nos declara, mis amados hermanos, que Satanás, el diablo, o como se lo conocía antiguamente como Lucero antes de su caída, o el querubín protector, la Biblia dice en el verso número 12 de Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué, mi amado hermano? Principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, óigalo bien, huestes, eso es decir, multitudes espirituales de maldad que están ¿en dónde? En las regiones celestes. Pregunto, ¿y a cuántos el Señor sí botó del cielo? De acuerdo a lo que hemos leído en Isaías y también en Ezequiel. ¿A cuántos votó? ¿A cuántos votó? A uno. ¿Y de dónde salieron los principados y las huestes y todo aquello de la cual Efesios 6 versículo 12 lo menciona? Apunte por favor Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis capítulo número 12. Verso número 3 y 4. ¿Lo tiene? Cuando Satanás fue arrojado, mire bajo qué condiciones fue derribado de los cielos. También apareció otra señal en el cielo. Recuérdenlo, en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. Recordemos que el dragón a quien tipificaba, a Satanás. Todo eso ya lo estudiamos. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4, y subráyelo. Y su cola, es decir, y su influencia, ¿a qué cosa arrastraba? Arrastraba la tercera parte, y lo dice, de las estrellas, ¿de dónde? Del cielo. Y esas estrellas, mi amado hermano, son los ángeles de nuestro Dios. Lo que se conocería como los ángeles, sí, que son caídos y están, sí, en las regiones celestes, pero no son cualquier tipo de ángeles. Más allá de haber ángeles, mis queridos hermanos, diríamos como ángeles que hacen guardia, también entre ellos hay querubines, hay generales, hay príncipes, hay una jerarquía sin número e incontable que, amado hermano, quiso y compartió el deseo de ese gran querubín protector. Cuando Satanás, mi querido hermano, se subleva contra Dios, no solamente que se subleva para sí, sino que también contamina a todos y quienes compartían su deseo y su poder. Eso provocó de que él y todos los que estaban junto a él fuesen arrojados, y dice el versículo número 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y dice la Biblia, y póngale asunto, y las arrojó, ¿dónde? ¿Se acuerda uno de los temas de predicación? Si tú no quieres pelear con el diablo, perfecto, comparto, diríamos, sí, tu cobardía, pero no comparto, mi querido hermano, que esa cobardía te detenga así a ti, porque el diablo no se detiene contra ti. Si tú no quieres pelear, perfecto, lo entiendo, pero amado hermano, si tú no le das guerra al diablo, él
sí te va a dar guerra a ti y te va a destruir, te va a hacer la vida de cuadrito, y si tú no luchas, el diablo te va a vencer y no heredarás las promesas de Dios. Satanás, dice la Biblia, recuérdalo, ha arrojado esas estrellas del cielo, es decir, sus ángeles caídos sobre la tierra. Mi amado hermano, ellos son de los cuales Efesios capítulo número 6, versículo 12, nos declara la Biblia nuevamente con palabras muy ciertas, donde nos declara el Señor. Lea por favor ahora los versos subsiguientes para concluir. Efesios capítulo número 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, es decir, como consecuencia de ese adversario que tenemos, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo debemos de quedar, mi querido hermano? Estar firmes. Amado hermano, Daniel tuvo que luchar ¿cuántos días? ¿Cómo luchó Daniel 21 días? ¿Cómo? Orando, mi amado hermano. Orando. Pregunto, ¿qué hace Dios cuando tú estás orando? Cruzado de brazos. ¿Qué hace nuestro Salvador Jesucristo cuando tú clamas y doblas tu rodilla? Te ve y se goza o disfruta tu malestar. No, mi amado hermano. Él también en los cielos está luchando, batallando para que tus oraciones puedan ser respondidas. Por eso es que bien decía mi Salvador, aquellos que le refutaban con su doctrina, porque mi Padre, decía él, aún trabaja. Amado hermano, nuestro Dios día a día pelea nuestras batallas. El problema es que tú y yo no lo vemos a Dios peleando, pero recuerda, tal cual como le dijo Eliseo a su siervo Giesi, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de nuestro Dios. No te acobardes. Sigue orando. Usted dirá, hermano, pero ya llevo más de 21 días. Llevo 21 años y todavía nada. Sigue orando, mi querido hermano. Recuerda cuántos años tuvo que esperar un hombre de Dios llamado Caleb para ver la tierra prometida. ¿Cuántos años? 45 años. Y cuando ya la tuvo enfrente, recuerda, mi querido hermano, aún teniendo enfrente, sí, la tierra prometida, tuvo que pelear hasta el último para conquistar su monte, un monte llamado Hebrón. Amén. Mi amado hermano, a Daniel se le depara ahora una gran revelación. ¿En qué consiste la revelación? Ya que le ha costado al Señor tanta lucha y tanta perseverancia para llegarse hasta este varón. El próximo día viernes lo estaremos meditando. Pero algo grande tiene que ser, porque para que el enemigo de nuestras almas haya creado tanta oposición, es porque algo grande también Dios le tenía deparado para su hijo. Amén. Sí, cuando más tiempo se demora, mi amado hermano, tu respuesta es porque gran bendición también vendrá sobre tu vida. Pero persiste y sigue luchando como buen soldado de Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oremos.